Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy traigo aquí un vídeo el cual, bueno, pues ya ha subido al canal, entre muchas comillas, claro. Porque vamos a ver de Historic la Mardu Arcanis, que traje hace un tiempo, un pequeño tiempo. Pero bueno, va a servir para ver cómo sigue yendo el mazo, cómo se sigue desarrollando. Y por lo menos es un mazo que a mí me gusta jugar, la verdad. Ya sabéis que para mí Arcanista es uno de los mazos, mis mazos preferidos. Lo juego en Pioneer físico, lo juego en History, si pudiera jugar en estándar, si pudiera jugar en Modern, en todos los formatos, ¿ok? Porque al fin y al cabo, bueno, quizás en Modern tampoco, pero sí que es cierto que es un mazo que a mí me gusta mucho, mucho. Y pues aquí traje yo una versión, la cual salió hace poco, que se jugaba con blanco, ¿ok? Se jugaba, bueno, se jugaba normal, ¿no? Rakdos, típica Rakdos. Sin embargo, al salir la Ninenix y al salir el Binding, no es, Binding of the Gods no es. ¿Cómo se llama esto? God's Winning, ok, en inglés. Bueno, voluntad de los dioses. El caso, se empezó a jugar con estas cartas. Yo he metido también, pues bueno, entre comillas, la instructora de Traven, ¿no? La que pone pistas, que no está nada mal. De hecho, es una muy buena carta en el mazo. Y nada, pues vamos a jugarlo aquí de nuevo. ¿Por qué resubo este vídeo? Para la gente que no lo sepa, que no haya podido ver otro vídeo, bueno, no pasa nada al caso. Yo subí este vídeo hace relativamente una semana más o menos. Y bueno, pues eso tengo que resubir porque esos vídeos, 4 o 5 vídeos que subí en esa semana más o menos puede ser, estaban todos fatal, literalmente fatal, porque hubo un problema de grabación, no se veían siquiera, o sea, se veían pero como si estuviera súper pillado. No típico mal que se suele ver a mí en los vídeos, o sea, no es típico lagueado, no. Típico mal de verdad, no era típico, no, coño, que no iba la imagen para adelante. Así que bueno, pues he decidido rehacerlos todos y cada uno, y este sería el último que me queda por hacer, por arreglar, ¿no? Entre muchas comillas. Como veis, estoy jugando a Rakdos Arcani en History, porque obviamente es lo que a mí me mola. Y bueno, pues vamos a jugarlo y a ver qué tal va. Ya comentaré un poquito sobre la partida, a ver, bueno, pues el mazo lo que quiere hacer. Suscríbete, importante. Ya no aviso, niño, y suscríbete, cojones, para que traiga más vídeos como esto. Y ahora sí, vamos a ver qué tal va el mazo. Ok, primera mano no me disgusta al fin y al cabo, pero no es una mano que yo me fuera a quedar, la verdad. Así que voy a hacer Mulligan, sobre todo el rojo, el blanco es un splash. No hace falta que tengamos, de hecho aquí me voy a quitar la hélice de relámpago porque no me hace falta para nada. Voy a hacer eso aquí, fuera el Ninelix, lo siento mucho, de verdad, me callas bien, pero no lo puedo jugar. Es por eso, tampoco es, el mazo obviamente no va a tirar, no es que diga, no, pues ya no tiro por no tener blanco, no, el blanco es un splash. Si no tienes blanco no pasa nada, porque la mayoría del mazo es Rakdos, típica Rakdos. Sin embargo es eso, los blancos lo que le ha dado ha sido el imbloqueable, el tema de imbloqueable, porque por ejemplo imagináis yo que sé, que pego con Croxa un 6-6, pero con Arcanista doy God's Willing al Croxa, protección contra, yo que sé, cualquier color el cual juego el oponente. Le doy protección contra ello, no lo puedes bloquear, te meto un ostión y a lo mejor te mato, quién sabe. Pues para eso sobre todo, cosas como esa, pues para eso está el Croxa. Y aquí creo yo que voy a pegar normal. Yo no sé lo que tendrá mi oponente, no sé lo que juega, no tengo ni puta idea. Pero voy a pegar y bueno, pues creo que voy a sacrificarlo. Pero ahora, si robo una especie de descarte, también lleva Inquisición, lleva una, se hace lo que se puede, Todavía, por ejemplo, no me ha mandado PayPal el tema de... Me ha llegado la transferencia, pero no me ha mandado la confirmación para poder usar la cuenta. Sí, es un lío muy grande, pero habrá que aguantarse, ¿no? Así que eso, hasta que pueda usar ese dinero que ahora mismo tengo en PayPal, pues hay que esperar un poquito. En unos cuantos días, ¿qué se ponía? No ponía ni 3 días, ni 4, ni 5, nada. En unos cuantos días me llamarían. O sea, me llamarían, no, me confirmarían, ¿ok? A ver qué es lo que pasaba, pero ahora mismo no me ha llegado nada, básicamente. Aquí creo yo que voy a hacer el push este normal, porque si tiene turno, en el turno mío, siguiente, puedo hacer Croxa, activar la revuelta del Fatal Push y jugar el Fatal Push en su máximo esplendor. Vamos, como a mí me gusta, vaya. Son uno para la carita. Algo es algo, hombre, que no sale más. Jugamos seguramente contra Selesnya Angel. Selesnya Angel es un mazo muy bueno de estándar, y de estándar, joder, de Historic. O Selesnya o Mono White, porque por lo que se ve es Mono White. O sea, yo no he visto lo mismo verde ahí. Que pueda llevar lo que quiera, sí, pero no sé, yo no he visto verde. Y aquí puedo hacer diferentes cosas, claro está. Puedo volver incluso al Arcanista al campo de batalla. Pero creo que voy a pasar un poco. Voy a hacer Croxa, a descartar, voy a hacer todo lo normal. Push al bicho y a tomar por culo. Lo he dicho, he intentado eso, comprar el Bundle Pack. Típico Bundle Pack que, bueno, por lo menos eso yo lo veo una oferta bastante buena. Que es un Bundle Pack que hay para los iniciados que vale 4,99, que está muy bien. Y te da 2500 gemas y 5 sobres, que no está nada mal. Y lo que he pensado es hacer, bueno, pues un unboxing básicamente de los 5 sobres. Y como tengo algunas transferencias más en camino, pues cuando pueda comprar eso, más gemas y pues pillarme el pase de maestría que se llama, ¿no? Pase de batalla, pase de maestría, yo no sé, no tengo ni puta idea. Pero pillarme el pase porque al fin y al cabo es lo que más
más carta me va a dar, más... nada, es lo mejor en mi opinión. Aquí obviamente tiene una colette, vamos, lo vuelo de aquí a kilómetros básicamente. Y ahora la pregunta es si pego o no, claro. Es que puede ser perfectamente Selesnya Company, al igual que Selesnya Angels. Claro, o sea, no hay un equilibrio ahí, por así decirlo. Ahí puede que la cague, pero voy a devolver al arcanista al campo de batalla. Pero voy a devolver cualquier bicho, en verdad, pero el arcanista me mola, porque voy a robar cartas con el propio arcanista, así que, oye, para algo está, ¿no? A mí yo no creo que haga colecta antes de que pegue, sería una muy mala jugada. Yo esperaría que pegara, obviamente, y luego haría la Collected Company. De hecho, lo que voy a hacer es pegar solamente con este y con el arcanista, quizás. Más o menos cero prisa aquí. Si quiere morir, pobrecito el arcanista, bueno, pues... se va a tener que morir, chaval. A ver si tengo suerte y me lleva algún bicho por delante. Así y así. Con los tokens es que pegar una tontería, porque si va a bloquearles... voy a pegar también, por si acaso, yo que sé, tengo suerte y... de todos modos, si me baja dos bichos tronchos... ¿qué casteo ahora? A ver, Dures, si hago Dures, obviamente va a tirar de primera mano la jodida de esto, la jodida Collected Company. Pero tampoco se lo tiene en la mano. Puedo hacer ritos de pueblo para sacrificar y robar cartas, o puedo hacer una Inquisición y ver que tiene en la mano y quitárselo. Ok, si tengo suerte y no me sale una Collected Company muy fuerte, pues tendría más ventaja, quizás. Nada, voy a hacer la idea inicial, ¿eh? Sí, voy a hacer lo que pensé al principio. De hecho, tampoco no voy a sacrificar este por el tema de que creo que me conviene menos. Voy a sacrificar un token que haya puesto. No por nada, es que al fin y al cabo no me hace falta dequear. Lo que me hace falta ahora mismo, tengo un montón de cartas en el cementerio. Lo que me hace falta ahora mismo es una tierra roja para jugar Crossadilla del cementerio y poder sacar ya ventaja de ello. Ahí está, obviamente va a hacer Collected Company. No hay por donde, no hay que pensarlo tanto. Lo que sí, obviamente también es cierto, si robo algún push, algún fatal push, sí que puedo elegir cómo bloquear. Si tengo mucha suerte y robo algún fatal push, llevo 4, obviamente es de Historic para mí, personalmente, mejor removal ahora mismo, el mejor removal que hay. Y no, robo un turno 1, pero no es lo que yo quería, pero bueno. Ahí está, Collected Company. ¿Quieres un aplauso? No, ¿verdad? Bueno, pues para adelante. Se ya perfectamente que le voy a jugar. Ok. Bueno, me exilia, claro, me exilia el bicho ese. Nah, puta mierda. Como esperaba, que saliera ganando en los bloqueos. No pasa nada. Dequeo 3 cartas, a ver qué dequeo. Tierra, arcanista, ok. Voy a seguir dequeando, pero al menos un blocker, que oye, aquí no está bien. Un atacante, ¿no? Como se dice. Más cero prisa. Vale. Lo que me queda es robar alguna tierra roja. O sea, la tengo en la mano, sí, pero robar algo para mostrarla y que entre enderezada y hacer cross al mismo turno. Eso sí que me molaría. Pero un montón. Vaya, son 18 para 18 vidas, 18 por ahora, empate. Esto me mola bastante, no voy a decir que no. Ahora lo que queda es ver con qué pego. Si yo por ejemplo hago Croxa, puedo hacer que descarte carta. Depende de lo que descarte, pues para hacer una cosa u otra. Pero bueno, voy a jugar Croxa normal. Si en el turno ya pegaré y empezar a meter presión con él. Por ahora, todo normal. No me hace falta ahora mismo correr mucho. Bueno, sí, pero hacemos lo que podemos, hace lo que se puede, ¿ok? Hace lo que se puede. Tierra por aquí. ¿Esto es tierra? Sí, una llanurita. A ver si la pillo. No, esto no. Yo no sé qué pasa, pero pasa a toda la gente, ¿eh? Que cuando abre este menú, el juego va súper lagueado. Mira que me va lagueado a mí de por sí, pues bueno, cuando abro el menú obviamente me va el triple de lagueado. Pero eso no es solo a mí, ¿ok? Suele pasar a mucha gente, no entiendo el porqué. ¿Será algún fallo, el rollo, yo qué sé, del juego? No tengo ni puta idea. Pero bueno, creo que se ha probado normal. Descarta tierra y no voy a pegar. Sé que estaría bien, pero no. Son 3 a la cara. Me sumé muy grande, la verdad. Sí, bueno, ahora sí puedo pegar. Puedo jugar esto o ciclar. Creo que es mejor ciclar, ¿no? Por lo menos por ahora. Yo voy a pegar. Antes que hacer cualquier mierda, voy a pegar. Obviamente voy con todo. Que descarte carta. Si quiere. Y nada, pues básicamente son 3 palos. Depende de lo que descarte. Son 3 palos. Está enterrado mi oponente, ¿eh? Mi oponente está putamente enterrado. Si tengo suerte y hago... Si puedo hacer doble croxa, puedo hacer unos pocos de croxas más, hacer un par de danitos más, podría obtener letal. Quizás, ¿eh? Son por aquí 9, se va 4 vidas. A lo mejor jugando el piromante, tío. Podría verlo. Hostia puta, naufragio consumado. Ok. Me duele bastante, la verdad, no voy a decir que no.
Me duele mucho. Sin embargo, hay que cubrir algo interesante. Voy a buscar obviamente todas las tierras, sin ningún problema. Duele, ¿eh? Duele bastante, me voy a decir que no. Duele y lo sabéis, duele mucho. Puta carta, yo no sé para qué existe. Pues nada, me buscaré 400 tierras básicas. Me quitaré por lo menos el mazo de tierras, eso está guay. Claro, no se agradece, ¿no? Está bien, cojones. Si el siguiente turno y mi oponente se distrae, tengo letal. ¿Ok? Para tontería, pero sí. Si el siguiente turno y mi oponente se distrae, tengo letal. Y nada más tierra básica, pues bueno, las 5 que me quedan. Solo queda contar un poco. Puede hacer Croxa normal, hacer que descarte, lo cual no puede hacerlo, obviamente. Y puede descartar incluso el Trioma. Depende de lo que haga, claro. Vale, ok. Vamos a nuestra fase principal de nuevo. Voy a ciclar el Trioma a mí no me importa una mierda, por lo menos por ahora. Y a ver si robo algo útil. No, eso no es algo útil. Voy a jugar al 2-1, voy a jugar un Piromante joven, ya un Pyromancer. Y la ventaja que tenemos ahora mismo es que no tiene cartas en mano, ¿ok? Él no tiene ahora mismo cartas en mano. Si yo, por ejemplo, juego Croxa y le doy prisa, puede que tenga letal en el turno, es lo que quiero decir. Que a lo mejor, yo que sé, pega de 8, más la carta de descarta son 11. No será letal, pero casi. Bueno, Ángel Resplandeciente, madre mía, cómo te queda el cabrón. Madre mía. Bueno, son 4 por arriba. Adelante. Un buen robo, no está mal. De hecho, puedo cargarme algún bicho del oponente si quiero, claro. Si a lo mejor me renta. Haciendo Lightning Helix. A ver, ¿he quedado con un Lightning Helix? No. Mala suerte ya, ¿eh? No he quedado ningún Lightning Helix. Pero bueno, tengo tierras de sobra, es la ventaja, es decir, maná tengo de sobra, así que bueno, voy a dedicar primero. A ver si te cargo un Lightning Helix, tío, para cargarme, yo que sé, cualquier bichito. Y en general poder sacar ventaja de ello. Ahí está, Lightning Helix. Como me gusta a mí, cojones. Puedo incluso quitarme algún blocker de encima. Como yo quiera. A ver, vamos a ir por pasos, no ir por partes, como decía Jack el Destripador. Sí. Solicitar por ahí. Se da 20 vidas. O sea, 21, perdón, porque entran 2 tokens al campo de batalla. Croxa sería hacer, ¿no? Voy a contar las tierras, son 6, 7, 8. 8. Hago Croxa, me sobran 4 manas justo para hacer esto. ¿Ok? ¿Se puede ir perfectamente a 27 vidas? No. En el turno no. De hecho, le hago demasiado daño como para irse a 27 vidas. Lo que tengo que hacer ahora es meter toda la presión posible. Es lo que yo creo. Voy a quitarme la Ture. Al fin y al cabo la Ture ahora mismo no me renta nada. Literalmente nada. Así que, bueno, pues fuera a tomar por culo. No, esto no. La tierra. ¿Dónde está la tierra, tío? Aquí. Se me ha pasado el tiempo, ¿verdad? No. Vale. Vía 5, entra Croxa. Puede que ganemos la partida contra un tier 1. Ya que yo quería traer partida, pero al final voy a traer una partida solamente. Porque, bueno, pues... no sé, está siendo larguita, la verdad. Además, vamos a hacer eso. Al propio arcanista, de ganará 2 vidas, voy a poner unos poquitos de tokens. Ahí está. Más 2 más 0 prisa al arcanista, más 2 más 0 prisa al Croxa. Y en mi opinión, creo que podría ser incluso letal. No sé, pero podría ser incluso letal. Pongo token, 20 vidas. Más 2 más 0 Croxa, en este caso. Croxa. Y ahora sí, pues nada, a pegar. Y a pegar con todo, al fin y al cabo. Que bloquee como él pueda. Como si quiere tradear aquí, ¿eh? Voy a usar Lightning Helix. Al Ángel Resplandeciente, aparte del de Kea. No, de Kea no descarta, perdón. Vale. Se resuelve en sí la Croxa. Me duele, no voy a decir que no. Y no pega. God's Willing para darle protección contra cualquier cosa. Cualquier cosa en general. Puedo darle más o menos 0 prisa al arcanista de nuevo. Concede, se va a tomar por culo, ok. Yo estaba pensando aquí en mi cabeza los cálculos y digo, no hace falta. Pues nada, básicamente aquí tenemos la primera partida. Como veis, no ha estado nada mal. Yo creo que llevamos más tiempo de vídeo porque al fin y al cabo, oye, se ha hecho larga la partida. Son 15 putos minutos de partida. No parece mucho, pero se ha hecho larga. Para ser el mejor de uno, se ha hecho larga. Ya jugamos alguna partida más, a ver qué tal. Y como veis, el mazo es bastante bueno, ¿ok? No le he metido blanco porque sí. El blanco no está ahí de casualidad, no. El blanco está porque de verdad aporta al mazo. Aporta calidad, aporta juego, aporta muchas cosas. Y bueno, voy a jugar una partida más. A ver qué tal y a ver contra qué jugamos. Muy en primera mano. Joder. Esta mano es que... el blanco no me hace falta a mí para nada. Aparte a mí me faltan las tierras buenas, ¿ok? Tierras buenas a mí me faltan a saco. Faltan a saco bastante. A ver, mueren a 5, esta mano sí me la puedo quedar. Y voy a tirarme para abajo la tierra esta, la llanura.
y un arcanista, teniendo en cuenta que no me hacen tanta falta. Y nada, pues a rezar un poquito, a ver si unamos contra un mazo agro, que no tenga muchos bichos. Y bueno, pues yo que sé, un mazo normalito, ¿no? Que no sea aplastante. Parece otra vez una Selesnya Angels. Madre mía, otra puta Selesnya Angels. Ok. Voy a adivinar, a ver si adivino eso. Removal. Contra Selesnya Angels, removal primos bichos, no dejar. Ahí está, removal. Te aplaudo, coño, mazo, gracias. Removal contra los primeros bichos, básicamente no dejarle que desarrolle su juego, por lo menos al principio. Que nosotros podamos poner una mesa mínima mesa, que tampoco hagamos tanto. Perfecto, pelada ahí. Yo de hecho voy a hacer push. Bueno. Me voy a jugar un poco, ¿eh? Voy a jugar antes que nada el arcanista. Va a seguir turno, hacer push, pegar. Hago push y pongo un montón de tokens con el León Permancer. Y nada, pues rezar o que hagan que resplandeciente. Sí que lo voy a venir. Pega de 1. ¿Por qué pega normal? Mi pregunta. A ver, ¿puedo bloquear perfectamente aquí? Sí, ¿no? Sí, pego ahí. Ah, vale, para poner un 4-4. Creo que es para qué, ¿no? Claro, básicamente pone un 4-4. Tengo que hacer push a algo. Gana 4 vidas, gana un montón de vidas. Y bueno, pues me duele bastante, la verdad. Creo que ¿puedo sacar un bicho mío del campo de batalla? Mi pregunta. En realidad sí. Si yo, por ejemplo... Joder, madre mía que lagueado está yendo esto, ¿eh? Madre mía que lagueado. Por ejemplo, pago 2 vidas. Juego el arcanista... No, el arcanista no, cojones. El de este, el Giant Permacer. Madre mía, tío. Está reventando esto, ¿eh? Por ejemplo, hago Giant Permacer. Puedo pegar con el propio arcanista. Bueno, que se muriera él y... No es muy buena jugada, pero... Algo es algo. Nada, paso, Paso totalmente. Voy a lo clásico, lo que iba a hacer al principio. Fatal push ahí, pego, fatal push al 4-4 y si me quiere matar, pues adelante. Me suda los cojones, la verdad. Fatal push al token. Pon 1-1, oye, claro, no, está bastante bien y ahora pues... Nada, que me caes que me bloquee, ¿no? Ahí está. La única putada, lo único problema que veo aquí es que me juega, por ejemplo, el ángel este, que es la Valkyria joven creo que es, no me acuerdo muy bien cómo es. Bueno, Collected Company. Nada, Collected Company también Madre mía. Me gana 400 vidas, se va a 38 vidas, me pega de 5, voy a 11. Pone un 6-6, entre comillas. Madre mía. Puto mazo, es que el mazo ese es... Nada, paso olímpicamente. Una puta locura el mazo ese. Sí, sale bien, o sea, suele salir bien la mayoría de las veces, por eso el mazo es puto tier 1 de Historic. El mazo es una jodida maravilla, una jodida bestia parda, de verdad. Y nada, pues básicamente eso. Hasta aquí la partida, espero que os haya gustado, espero que, bueno, pues que te suscribas, de mucho más vídeo al canal. Y en general nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.